fecha del segundo parcial, ¿verdad? No. No, profe. Aún no. Bien. El segundo parcial en sí. Profe, la clase pasada había dicho algo de un trabajo en vez de un parcial, ¿puede ser? Sí. Vamos a hacer así. Nosotros tenemos ahora el 11, o sea, la próxima clase, me podrían presentar el trabajo de esta unidad personal, ¿ya? Y yo lo voy a promediar con lo que hicieron grupal. Y eso sería como un segundo parcial. Profe. ¿Qué pasó? Disculpe, el trabajo del que habría que presentar la clase que viene es el que está al final de la unidad, que dice la autoevaluación. Por eso, hoy yo la leí, pero no la interpreté muy bien todavía. Bien, mejor todavía. Bien, ahora vamos a hacer un poquito lo que nos falta de esta unidad y así terminamos lo que es la lectura de los datos y después la actividad sería esa. Entonces, la hacen personal, cada uno lo sube, ¿no? Yo les voy a poner una tarea y ahí me la suben. Y eso sería como parcial. Después todavía queda la otra unidad, chicos, que es estadística, ¿ya? Eso va a entrar en el final, ¿de acuerdo? ¿O quieren que integremos también esa unidad? Esa va a entrar en el final. Es para no hacerlos estudiar, sino si ustedes hacen las actividades de autoevaluación y esas cosas, van estudiando, ¿de acuerdo? Es para no agregarles más cosas a lo que ya tienen. La clase pasada había dicho que iba a integrar las 6 y las 7 en el trabajo. Sí, pero no la vamos a alcanzar a ver antes del 11 totalmente, ¿no? Ariadna. Entonces, lo que lo que veamos de las 7, no la vamos a terminar antes del 11, porque incluso podemos tener clase antes del 19, nosotros tenemos, si alcanzamos antes del 18, a lo mejor la podemos integrar, porque hasta el 18 se pueden tomar parciales. ¿Ya? Así que vamos viendo, es para no poner demasiadas cosas, igual van a tener que rendirla en el final, o sea, en el final va a entrar todo. Profe, entonces no hay parcial, pero sí hay que entregar este trabajo. Hay trabajo, sí. Y la próxima unidad, que no va a entrar en el trabajo, pero sí va a entrar en el final. En el final, sí, chicos. ¿Ah? Porque es cuatrimestral y así la cerramos. No sé si están de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. ¿El 11 es la última clase o el 19? No, tenemos clase hasta el fin de mes. El 11. Hasta el 25. Hola, profe. ¿Y el final? ¿Cuándo es? El final después son las fechas, chicas, ahí ya, porque hay quien rinde el final ahora o quien no rinde, etc. Después les darán las fechas a ustedes, pero sé que los finales son la última semana de julio o las primeras de agosto, algo así. ¿Bien? Entonces ustedes tienen tiempo para prepararse bien si se deciden a dar el final a mitad de año, que es lo mejor porque uno tiene la materia fresca y así no se olvida, ¿no? Claro. Profe, la modalidad del final es oral, ¿no? Me parece que haciendo esto online la vamos a hacer escrita, ¿no? Porque son muchos alumnos y no se hace oral. Creo que algunas de las materias un poco más troncales sí que las hacen, no sé, prácticas, estas cosas las hacen orales, pero esta va escrita. Si no cambia. Profe, el final sería en julio, ¿no? Sí, creo que la última semana, Ah, ok. Sí, siempre son a fines de julio, principio de agosto. Sí. ¿Y
¿Y la cursada entonces terminaríamos ahora a fines de junio? A fines de junio. La cursada en sí la terminamos, nuestra última clase sería el 25, ¿ya? Donde vamos aclarando todo, vemos bien lo que haya quedado, si no claro, hacemos como un resumen de todo y ya estamos terminando. Sí. Bueno, gracias. Al menos, Profe, ¿qué fecha quedó el trabajo? Porque recién pude entrar yo. sí, para la próxima. Hoy terminamos la unidad y así la próxima, hasta el 11 van a tener tiempo para subir el trabajo. Buenísimo, gracias. Esa autoevaluación, que es bastante sencilla. Para quien ya ha leído, seguramente ya hasta lo resolvió, porque no es complicado. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Les voy a compartir pantalla y vamos a seguir con la última. ¿Sí? Ana, ¿querías hablar? No, profe. Bien. Esto igual, chicos, después se los pongo, pero es un resumen de lo que es la parte de medición en epidemiología. Habíamos visto que hay ciertos métodos que se dan en en epidemiología, lo que nos ayuda, ¿no?, a medir y a ver las distintas problemáticas que se van presentando. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué es lo que estudia la epidemiología? Estudia, digamos que el agente causal de la enfermedad, acá sí también hace como pronóstico de, por ejemplo, en cuanto al coronavirus, cuánto puede afectar en el año, a quiénes puede afectar, todo eso. Bien, entonces... Las mediciones, por ahí que en cierta población se da, por qué se da en esa población y en ese número de gente, como que estudia todo el ámbito que rodea esa población. Acuérdense que estudia frecuencia, distribución y determinantes. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Con qué frecuencia se presenta? Porque a veces hay determinadas enfermedades que se van presentando en determinado tiempo, aparecen con más casos, menos casos. La distribución, ¿cómo es? ¿En qué tipo de edad también se presenta, ¿no? ¿Y cuáles son las determinantes, ¿no?, de las poblaciones humanas? Acuérdense que una enfermedad no es solo la parte infectiva, sino que va acompañada siempre de determinantes que ayudan, o sea, que son causa también para que se produzca esta enfermedad. Porque a veces hay enfermedades que, no encontrando un terreno propicio, no se van a desarrollar. Pero, por ejemplo, otras que encuentran, supongamos ahora, si nosotros no tenemos todos los recaudos de lavarnos las manos, de usar el barbijo, etcétera, etcétera, va a ser mucho más fácil el contagiarnos. Bueno, si encuentran una comunidad o un ambiente donde todas estas normas no se respetan, es mucho más fácil que nos enfermemos. Ahora les digo exclusivamente de lo que estamos viviendo, esta pandemia, y contagiarnos de coronavirus. Entonces, estudia esta frecuencia, la distribución y las determinantes de enfermedades, ¿ya?, de enfermedades en las poblaciones humanas. Bien, habíamos visto eso, una breve historia, qué es lo que era, ¿no?, los enfoques que hace la epidemiología, dónde la aplico, ¿no?, las variables que usa, tiempo, lugar, personas, etcétera, los enfoques de riesgo, de ver qué población, ya Regina nos había dicho, en qué parte se produce y en qué población se produce, los factores también de riesgo que pueden ser de conducta, pueden ser fisiológicos, pueden ser demográficos, medioambientales, ¿no?, genéticos. Tenemos varios factores. Y después tenemos esta multicausalidad, ¿no?, que también habíamos estado hablando la vez pasada. ¿Se acuerdan de los puntos del 1 al 6 en que
Dayana nos preguntaba qué era la plausibilidad biológica. ¿Se recuerdan? Bueno, este concepto también de enfermedad transmisible, la cadena epidemiológica, o sea, tener esto claro, los métodos que se utilizan, ¿no? Esta investigación epidemiológica, según el tipo y el resultado que se obtenga, tenemos estudios descriptivos, estudios analíticos, ¿ya? Que van un poco a mirar cuál es la prevalencia, ¿ya? Los casos y los controles, o sea, cómo comparo, cómo controlo, etc. Y después teníamos un ¿sabías qué? Sobre el coronavirus y cómo se ha ido controlando dentro de la Argentina. Bien, las mediciones que se usan en epidemiología, tenemos estas cifras absolutas o frecuencias absolutas que nos dan una idea o el volumen real de algo. Vamos a hago la presentación a ver si... Entonces decíamos que las cifras absolutas, ¿ya? Que son, y frecuencias relativas, ¿qué es lo que nosotros usamos? Perdón. Entonces, cuando investigamos la salud de la población, se proponen una o varias explicaciones que son hipotéticas. ¿Será esto lo que está afectando? ¿Por dónde está entrando el germen o la enfermedad? ¿Cuáles son las causas de transmisión, etcétera? Y nos vamos haciendo todas estas preguntas. Y en este proceso, ¿no? Los conceptos de variable y medición, aquí esto es fundamental. Entonces, tenemos datos, que es esta representación simbólica, que puede ser numérica, alfabética, ¿no? Que nos van a decir un atributo o una característica de un objeto, de la persona, de la institución, de la situación que estamos estudiando. Ya decíamos que podíamos hacer en personas, en objetos, en instituciones, en situaciones, podíamos hacer los estudios. Y bueno, y después tenemos la información, que es este conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno o de varias situaciones a las cuales vamos a estudiar. Bueno, acá tenemos que para estudiar tenemos estas cifras absolutas, ¿no? Que nos dan la idea de una magnitud, o sea, de la magnitud de la situación o el volumen real del suceso, ¿no? Estos, bueno, tienen utilidad para la asignación en sí de recursos. Por ejemplo, el número mensual de partos en un establecimiento, o la idea del número de camas, el personal, son cifras absolutas. Ya les decía, dan la idea de magnitud o volumen real. Tienen utilidad, ¿para qué? Para que me asignan recursos. O sea, yo si sé cuántas camas tengo en un hospital, sé cuánto personal, tanto de enfermería, de limpieza, de esterilización, de farmacia, de instrumentación, etcétera, voy a necesitar por la cantidad de camas que tiene ese hospital. Y también puedo efectuar estas comparaciones, ¿no? Y el uso de cifras también absolutas tiene límite. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos puede decir número de personas expuestas al plomo, número de mujeres, número de hombres afectados de cáncer de páncreas, número de accidentes ocupacionales. Nos van dando cifras concretas. También tenemos estas frecuencias que son relativas y que son la razón... Profe, las cifras absolutas no aluden a la población a la cual se obtiene esa cifra. Sí, pero... Usted ahí dio un ejemplo como de una población específica. Sí, pero depende de qué estamos estudiando, ¿ya? Porque acuérdate que podemos estudiar, podemos hacer un estudio a la población, a los objetos que pueden
que pueden afectar o a qué está afectando a esa población. Pueden ser distintas cosas. Podemos hacer un estudio también de las instituciones, ¿ya? ¿No? ¿Diana? Ok, no, porque no me coincide con lo que leía. Sí, no, pero digo, es verdad. Vamos a ver estas cifras, por ejemplo, a lo que estás diciendo, en el hospital, ¿cuántos partos se realizan? ¿O cuánta vacunación se realiza? ¿Ya? Porque es verdad, se vacunan personas, pero ¿qué estoy contando? Las vacunas. Estoy contando los partos, ¿sí? Bien. En las frecuencias relativas tenemos esta razón, ¿ya? Que expresan la razón, ¿ya? Expresa la relación entre dos sucesos, la proporción se expresa simplemente, bueno, por ejemplo, el peso, frecuencia, es relativo, ¿no? Que tiene un suceso. Vamos a verlo después más detallado. Razón, proporción, tasa, que son cocientes, que los vamos a ir midiendo. Las razones, ¿no? Expresan la relación entre dos sucesos, ¿ya? No siempre el numerador no está incluido en el denominador y no hace referencia a una población expuesta. Y también los llamamos índices. Estos son conceptos que debemos conocer, pero en sí no tanto los usamos si no trabajamos en el campo específico. Las proporciones, ¿no? Que expresan, bueno, expresan simplemente el peso. Por ejemplo, pesa 50 kilos. Esto es frecuencia. Es relativo, ¿no? Y tiene un suceso respecto a otro que lo incluye. El denominador incluye al numerador. No vamos a decir el peso en fracción, ¿sí? No miden tampoco riesgo. ¿No? Por ejemplo, acá nos da el ejemplo de las muertes ocurridas por enfermedades cardiovasculares. Solo nos dan números, ¿ya? Totales, ¿ya? Otro, por ejemplo, todos los nacidos de sexo masculino, todos los nacidos de sexo femenino, o los niños nacidos de un peso menor de 2.500, por ejemplo. Las tasas, ¿ya? Estas sí representan la probabilidad matemática de ocurrencia de un suceso en una población en un tiempo definido. Por ejemplo, la tasa de mortalidad general, el total de las defunciones sobre la población, ¿ya? En un periodo total a mitad de periodo por los habitantes. Esto siempre lo vamos a medir y vamos a hacer comparación de 100, de 1000, 10.000, va a depender de cómo estemos midiendo. Cuando nosotros calculamos tasas, tasa de mortalidad, tasa de natalidad, siempre vamos a hacer el total de casos por la población total. Aquí ponemos lo que es frecuencia con que ocurre un suceso, la población expuesta a ese suceso y después el factor de amplificación que vamos dando. Bien. Luego tenemos estos indicadores de salud, ¿ya? También estas son medidas que resumen, ¿no? Y capturan una información relevante sobre distintos atributos, dimensiones del estado de salud, por ejemplo, del desempeño del sistema de salud, y que vistos en conjunto nos intentan reflejar la situación, esta situación sanitaria de una población y sirve para vigilarla. Aquí estos indicadores nos sirven para vigilar, ¿no? La política sanitaria, las condiciones socioeconómicas, la gestión de servicios de salud y el estado de salud. Si nosotros vamos mirando estos indicadores, si alguno de estos se va modificando, quiere decir que vamos a tener un cambio, ¿no? Y hay que estar atentos. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas son muy importantes porque nos va a dar también la posibilidad, disculpen,
nos va a dar la posibilidad de cuánto poder adquisitivo tenga una comunidad o una familia en concreto, y esto también nos da cuánto puede influir en su salud, ¿verdad? Dependiendo si tiene acceso a una alimentación adecuada, a servicios de salud, etc. Bueno, en indicadores epidemiológicos tenemos, son estos, por ejemplo, indicadores de mortalidad. Estos generalmente siempre los encontramos si nosotros hacemos una lectura a veces de algo con respecto a alguna enfermedad, vamos a encontrar generalmente que nos dicen, bueno, tantas son las personas que mueren de infarto al miocardio, de hipertensión arterial severa, de diabetes, de parto, o sea, de parto al nacer. O sea, y nos van indicando, ¿no? La muerte, esto es, bueno, es algo universal, algo que ocurre una sola vez y que se registra habitualmente en forma sistemática, ¿no? La muerte es algo natural dentro de nuestra vida humana, así que siempre la vamos a tener presente y la vamos a tener que contar. Luego tenemos los indicadores de natalidad, ¿no? Bueno, esto nos va a dar la cantidad o la capacidad de reproducción de una población. Acá nos vamos a dar cuenta si esta población es joven, está en edad reproductiva o no. Todo va a depender de las edades en que se divida nuestra población. Los indicadores de morbilidad, bueno, esto también nos dan el dato del riesgo de enfermedad, o sea, qué carga de morbilidad tenemos, cuantificar su magnitud y su impacto dentro de una población. Y esto lo vamos a tener según los datos que vamos consiguiendo, de qué se enferma tal población, supongamos. La población de Centenario, cuáles son las enfermedades más prevalentes en esta población, o en la población de Neuquén, o en la población de Río Negro, etc. El 4 como indicador esta calidad de vida. Esta también son indicadores que intentan, ¿no?, objetivar este concepto complejo que considera aspectos como la capacidad funcional de las personas, la esperanza de vida, el nivel de adaptación del sujeto con su medio. Entonces, la calidad de vida vamos midiendo estas cosas. Estos son algunos de los cuadros que, me parece que en los apuntes están, ¿no?, que encontramos, ¿no?, indicadores de mortalidad, por ejemplo. Acá tenemos tasa de mortalidad general. ¿Cuánta gente muere? Tasa de mortalidad según el sexo. Tasa de mortalidad por grupo de edad. Aquí van clasificados de diferente manera. Tenemos la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil tardía. Esto quiere decir que las defunciones de los niños son mayores de 28 días, pero menores de un año. Tasa de mortalidad materna, o sea, cuántas madres mueren por parto, etc. Vean en la tasa de mortalidad, o sea, en los indicadores de mortalidad, cuántos tipos de indicadores tenemos. Acá tenemos indicadores de natalidad, o sea, cuántos nacen. Tenemos la bruta, o sea, la total. Después esta tasa de fecundidad general. Y la clasificación también va entre las mujeres en edad fértil. De 15 a 49 entran en esta categoría. Luego tenemos la tasa de fecundidad por edad. ¿Ya? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí.
Entonces, esas definiciones, cuando usted dice en la autoevaluación que hagamos 3 de natalidad, tendríamos que elegir 3 de esos y hacerlos con los datos. Sí, ustedes me parece que la autoevaluación tiene una tabla, entonces pueden hacer una de nacidos de tal periodo, otra de los recién nacidos de bajo peso, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, podemos elegir, tenemos más de un indicador para elegir. Sí, profe, gracias, entendí. Bien. Por ejemplo, acá la tasa de recién nacidos de bajo peso. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, que lo que hay que hacer en el trabajo son como cuentas o algo así. Son como cuentas, ¿no? Por eso Okay. ustedes tienen la tabla, y la tabla nos da los valores, son valores ficticios, chicas, pero lo importante es que nosotros sepamos aplicar las fórmulas de modo que hagamos el cálculo con esos datos ficticios. O sea que serían 3 cálculos de natalidad, 5 de mortalidad y 3 de morbilidad, lo que hay que hacer en el trabajo. Sí, sí. Ok. Miren, gracias. Natalidad, mortalidad. Si tenemos 5 de mortalidad, pueden elegir cualquiera de estos. ¿Ya? General, según sexo, por grupo de edad, mortalidad infantil o neonatal.